Buenos días, mi nombre es Adrián More. Voy a hablar sobre la saturación de los TC y los TP de la materia de protecciones eléctricas. Como introducción tenemos que el transformador de corriente de TC es uno de los elementos más importantes de protección del sistema de energía. Debido a la estéresis del núcleo del TC y sus características no lineales, la corriente secundaria durante la falla puede contener armónicos grandes y componentes de CC en descomposición que pueden causar que el TC tenga una saturación severa. La señal de corriente en el secundario del transformador de corriente TC puede experimentar una distorsión severa debido a la saturación y definitivamente afecta el desempeño del relé de protección. Esencialmente, las grandes corrientes que pueden causar la saturación del TC se clasifican en dos grupos. Primero, la saturación del TC causada por una conducción de falla y el segundo, la saturación del TC debido a la corriente de entrada. Transformadores de corriente de TC. El devanado primario del TC se conecta en serie con el circuito de potencia de la tensión, puesto que la impedancia del devanado es despreciable con respecto a la del sistema de potencia donde este está instalado y teniendo en cuenta la carga que se conecta al secundario. Los TC pueden llegar a saturarse por altas corrientes causadas por las fallas cercanas. Para evitar esto, vemos en la figura 1 cómo debe ponerse cuidado para asegurar que bajo condiciones de fallas críticas los TC operen en porción lineal de la curva de magnetización. En todos estos casos, el TC debe ser capaz de suministrar suficiente corriente para que el relevador opere satisfactoriamente. Saturación de los transformadores de corriente. La saturación de los TC puede ocurrir debido a grandes corrientes de falla, una mala selección de los TC, las propias características del núcleo o flujo remanente posible de operaciones de conmutación. La corriente de magnetización de un TC depende de la sección y longitud del circuito magnético, del número de vueltas del devanado y de las características magnéticas del material. Así, para un TC dado, y refiriéndose al circuito equivalente de la figura que vemos ahí, se puede ver que el voltaje en la impedancia de magnetización es directamente proporcional a la corriente secundaria. De esto se puede concluir que cuando la corriente primaria se incrementa, al igual que la corriente secundaria, esta corriente alcanza un punto donde el núcleo comienza a saturarse y la corriente de magnetización llega a ser lo suficientemente alta para producir un error excesivo. Saturación por efecto de la corriente AC. Los errores de los TC resultan de la corriente de excitación. Con el fin de comprobar si un TC funciona correctamente, es esencial calcular o medir la curva de excitación. La figura que vemos aquí muestra la relación típica entre el voltaje secundario y la corriente de excitación determinada en esta forma. En las normas europeas, el punto de inflexión Kp, que lo vemos aquí, es llamado punto de saturación y se define como el punto en el cual un incremento del 10% en el voltaje de excitación produce un incremento del 50% en la corriente de excitación. Saturación por efecto de la corriente DC. La componente continua de la corriente de falla tiene una mayor influencia en el efecto de saturación del transformador. Si el TC va a saturarse debido a la componente continua de la corriente de falla, lo hará en los primeros ciclos. Hasta que este efecto se lleve a cabo, la fidelidad de la transformación es razonablemente buena y los relés de sobrecorriente y distancia deben realizar su tarea antes que el TC colapse. En la figura que vemos ahí ilustra un equipo de la distorsión y reducción en la corriente secundaria que se produce como resultado de la saturación de corriente continua. También se puede notar el mejoramiento de la corriente mientras que la componente continua va a disminuir. Criterio de corriente de cortocircuito para la saturación de los transformadores de corriente. Para evitar saturación en los transformadores de corriente, se utiliza el criterio de corriente de cortocircuito. Dicho criterio compara la capacidad nominal de cortocircuito de los equipos con el nivel de cortocircuito en la subestación donde está instalado el equipo. Se considera que el equipo no estará en saturación si I nominal de cortocircuito es mayor que I cortocircuito. Cuando un DC se encuentra saturado, el camino magnético dentro del mismo opera como un cortocircuito en la línea de transmisión. Casi toda la energía suministrada por el devanado primario es desviada del devanado secundario y usada para crear un campo magnético dentro de los TC. Un transformador de corriente saturado puede llegar a presentar grandes incertidumbres, dado que pueden generar operaciones indeseadas a valores de corriente mucho más bajos que los ajustados en los relés según los estudios de protecciones y ocasionar la no operación ante corrientes de falla. Algunas de las siguientes condiciones pueden causar la saturación de un TC, como es el burden secundario de operación del TC mucho mayor al nominal,
un flujo de corriente extremadamente alto a través de los TC, cualquier valor de corriente a través del primario del TC con el secundario en circuito abierto, y corrientes de naturaleza DC fluyendo a través de cualquiera de los dos demanados. En esta figura vemos lo que son las partes de una curva de excitación de un transformador de corriente. Vemos lo que es la región de operación normal con una relación lineal entre la corriente y la tensión. En ese círculo rojo presenta lo que es el punto de transmisión o punto de rodilla entre la operación normal y la región saturada. Y al terminar lo que es la curva, vemos lo que es la región saturada. Usando la curva de magnetización, las curvas típicas de saturación del TC son suministradas por los fabricantes, los mismos que establecen la corriente RMS obtenida al aplicar un voltaje RMS al demandado secundario con el demandado primario en circuito abierto. Las curvas dan la magnitud de la corriente de excitación requerida a fin de obtener un voltaje secundario específico. El método consiste en producir una curva que muestre la relación entre las corrientes primarias y secundarias para una derivación TAC y las condiciones especificadas de carga tal como se muestra en la figura. En la práctica no es necesario dibujar la curva completa, puesto que es suficiente con conocer la corriente de falla y referirla al demandado secundario, asumiendo que no hay saturación para el TAC seleccionado. Este valor convertido puede tomarse como IS inicialmente para el proceso descrito anteriormente. Si el TAC es encontrado como conveniente después de finalizar los cálculos, luego el valor de IP puede ser obtenido y con el que más se ajusta a la corriente de falla. El efecto de la saturación del transformador de corriente. Una discusión sobre el factor de saturación y la influencia del tiempo que se dará para saturar. En teoría, la saturación de los transformadores de corriente se pueden evitar mediante las siguientes situaciones. La normativa IEEE STD C37.110-1996 presenta varios factores que afectarán la saturación del TC, dado que puede funcionar correctamente durante 1 a 3 ciclos después de la saturación. El tiempo de saturación es importante para diseñar el relé. Las siguientes variables determinan la saturación del TC, como son el grado de compensación de la corriente de falla, porque el comportamiento del CC en el lado primario contribuirá a un aumento de la densidad del flujo del núcleo del TC. La relación X sobre R y la falla ángulo de incidencia que determinará el desplazamiento del componente de CC influye en el primario y forma de onda secundaria. El otro punto es la magnitud de la corriente de falla. Bajo las mismas situaciones de compensación, una alta corriente de falla hace que el TC entre directamente en la región de saturación. Otro punto es el flujo remanente en el núcleo del TC. El flujo que queda en el núcleo mientras que el primario se interrumpe la corriente acortará o aumentará el tiempo de saturación dependiendo de la polaridad. Si el flujo remanente es extremadamente alto, el núcleo alcanzará la saturación casi inmediatamente. Otro punto es la impedancia del circuito secundario. En una situación similar, la impedancia más alta del lado secundario del TC se saturará más rápido. Como mencionamos anteriormente, la gran carga hará que el voltaje en el núcleo sea más alto de lo normal. En ese caso, el flujo que corresponde al voltaje aumentará y acortará el tiempo de saturación. Y el último punto es la relación de vueltas. Para una corriente primaria conocida, aumentar la relación de vueltas reducirá la corriente secundaria, incluso cuando la corriente de falla no alcanza el límite superior de la corriente primaria. El TC no se saturará. Sin embargo, en la práctica, el aumento de los giros también provocará aumentos de la impedancia de carga. Por lo tanto, el efecto real del aumento de la relación de vueltas dependerá de la situación específica. Una ecuación básicamente que puede expresar la relación entre el tiempo de saturación y el factor de impacto es, vemos ahí una fórmula donde T1 por X sobre X por T significa el tiempo de saturación. Eso sería todo. Muchas gracias.